Por cierto, si nosotros tenemos que hablar cualificando el sistema en que nos toca vivir, debemos obviamente señalar que el excluido social está por debajo en la historia de la humanidad, por debajo del esclavo. Fíjense ustedes, desde la Acrópolis griega a la actualidad, el esclavo siempre ha tenido un dueño o un empleador que se ocupe de él, porque obviamente él forma un eslabón de la cadena productiva que interesa a ese patrón. Ha tenido trabajo. Y en múltiples oportunidades, según cuenta la historia, la singular circunstancia interior que implica el proyecto de la libertad. El esclavo lo ha tenido. El excluido social no tiene trabajo, y si lo tiene es un trabajo desregulado, penoso muchas veces. El excluido social no sabe si al día siguiente va a comer y qué, o no sabe cómo llevar medicamentos a su casa si su hijo se enferma. Y está absolutamente desprotegido. Si esto es democracia, yo me atrevo a decir que el excluido social es el desaparecido de la democracia. Quiero también señalar algo que para mí ya es una especie de necesidad que siento desde muy profundo y que tarde o temprano iba a señalar. En nuestro país se viven serias circunstancias, desgraciadas circunstancias, con respecto a delitos, como dije, callejeros y urbanos, que afectan a la clase media. No nos hemos puesto todavía a pensar de que hay hechos que aparentemente no son delictivos, pero que son más tenebrosos que ese tipo de delitos incluso. Me refiero concretamente al hambre, al estado de subnutrición, por el que mueren, según Naciones Unidas y también algún obispo, 20 personas diariamente, sobre todo menores, en nuestro país. De eso no se habla como se debería hablar. ¿Cómo es este misterio de vivir en un país demasiado rico para ser pobre, al que le están ocurriendo estas cosas? Y donde todavía estas cosas piensan ser manejadas con cierto tipo de clientelismo político. ¿Cómo no hemos advertido que una de las maneras de prevenir el delito conocidas es nada más ni nada menos que el pleno empleo, el trabajo pleno,
que implica, por supuesto, y conlleva la dignidad de ese trabajo. En verdad, vivimos lo que los medios parece ser que quieren que vivamos. Pero si uno se pone reflexivamente a advertir que también hay inseguridades en la gente de abajo y que esas inseguridades están dadas por habitaciones precarias en donde transcurren su vida entre inundaciones y carencias sanitarias, carencias de educación para sus hijos. Nos damos cuenta que el problema subsiste y que, vuelvo a insistir, el sistema neoliberal se olvida de ciertas personas. A un capitalismo productivo, esas personas sí interesan, y ojo, no estoy haciendo juicios valorativos en favor de ningún sistema en este momento, interesan porque para un capitalismo productivo implican, como dije antes, eslabones de la cadena de la producción, mano de obra. Pero al capitalismo financiero, en que el capital llama al capital, ¿qué puede interesar? ¿Qué pueden interesar ciertas personas de abajo y sobre todo aquellos que están presos, generalmente por los mismos delitos siempre? Yo quiero dar pasos adelante desde hace mucho tiempo y felizmente en este momento me toca vivir la primera realización que estoy haciendo en nuestro país, y es en la provincia de San Luis, donde me han nombrado docente de la Universidad de La Punta, una nueva ciudad que tiene San Luis, y donde imparto o impartí durante todo este año donde impartí durante todo este año un curso sobre mediación penal. Mediación penal, creando incluso a un grupo bastante numeroso de mediadores. Y además elevé una ley de mediación penal que en los primeros meses del año que viene pasará al Congreso. Vale decir, di un curso y terminamos haciendo algo que reemplace para ciertos delitos a la cárcel. Un nuevo método que se utiliza en medio mundo y la mitad del otro, y que nosotros siempre estamos llegando un tanto tarde. En verdad, cuando yo digo de abolir las cárceles, no estoy hablando de saltos al vacío. Por supuesto, estoy hablando de cada vez tomar más reclusos para ciertos proyectos. Y esos proyectos están ligados fundamentalmente a la construcción de carreteras, calles, escuelas, hospitales. Y eso implica que los presos no tengan a su alrededor un rigorismo de armas o perros amaestrados que los vigilen. Simplemente van a trabajar ahí,
y en todo caso regresan a un sitio donde pernoctar. Los sistemas de weekend que también se imponen en el mundo y que significan también el hecho de que la prisión solamente se utilice los fines de semana y el resto de esos días el preso trabaja fuera de la cárcel. Y hay trabajadores sociales que van a ver la evolución de ese trabajo. Todo esto con una selectividad absoluta de presos. Hay medidas entonces de tipo práctico, concreto, y también obviamente prisiones de menor rigorismo o abiertas, directamente o de mínima seguridad, en que el preso lo es de su conciencia. Ahí sí podemos hablar de readaptación social. Yo he estado en San Pablo de Brasil hace años de esto, claro está, he narrado la historia en un libro. Como preso en Bauru, Itapetinenga y San José de Río Preto, 3 prisiones. Yo había iniciado mis estudios carcelarios estando una semana preso en la cárcel de Villa Devoto. De esto hace casi 40 años. Fue una experiencia que nunca jamás podré borrar. También he hablado de ello. Después lo hice en el Brasil, como le digo, en 3 prisiones abiertas. 15 días en cada una de ellas, jugando al fútbol, comiendo y trabajando con presos que no sabían que yo no lo era, e investigando cómo es la vida. Esto para los que me preguntaron sobre otras cárceles. Después trabajé para Naciones Unidas y eso me permitió andar para todo el mundo como experto en materia carcelaria. Y las prisiones que aún perduran en mi memoria como sistema, como tratamiento, como régimen, son las de Suiza, sobre todo las del cantón de Berna, en donde en todo Suiza se ha establecido una suerte de régimen progresivo. El régimen progresivo, que también lo tiene nuestra ley penitenciaria nacional, implica la existencia para todo el país de una sola prisión murada, que queda en la ciudad de Malmö. Pero aquí que cuando la fui a visitar, con capacidad para 320 personas, habían solo 63. Lo demás, tal cual ocurre también en el País Vasco, en España, son establecimientos, granjas, establecimientos industriales al aire libre, donde yo quisiera decirles, por ejemplo, en el Monte Amboto, en San Sebastián, hay establecimientos que se llaman caseríos, y esos caseríos realmente implican lugares sumamente habitables, en un panorama lindísimo, pero ahí están agrupados presos adictos a drogas, que tienen sus tareas, sus trabajos al aire libre, granjas, pero también terapia, incluso terapia a la manera de los alcohólicos anónimos, en que se juntan para hablar cada cual de su problema y hacen autogestión. Eso no tiene nada que ver con la cárcel.
Es decir, son proyectos que, como este que les digo, que vi en Cuba, por ejemplo, de trabajo al aire libre. En fin, cuando se instauró el sistema educacional en la cárcel de Villa Devoto y me vinieron a buscar, yo dije que no podía ser infiel a mis principios y que los presos que querían estudiar, siendo que el estudio es un derecho inalienable, pues esos presos deberían tener permiso de salida e ir a la facultad. ¿Por qué? Porque lo he visto hacer. Lo he visto hacer en por lo menos 5 estados de los 32 que tiene México. Lo que pasa es que si al preso se lo empieza a considerar como ser humano y no se lo mete en una estructura para la sumisión, entre otras cosas porque la sumisión hace más sencillo el control. Si al preso se lo ve como ser humano, pero no para hacer tratamientos en las cárceles, por favor. Un preso me dijo alguna vez, hacernos tratamiento aquí dentro es como enseñarnos a jugar al fútbol en un ascensor. Entonces, ir paso a paso, cambiando la conceptuación, porque cuando uno habla de abolir las cárceles, nos entra miedo. ¿Cómo? Los presos van a quedar libres. Y en la Argentina se han hecho ya, desde hace buen rato, desde 1968, la experiencia. En General Pico, en La Pampa, por ejemplo, hay un penal abierto. Yo creé uno en Campo Los Andes, en Mendoza, absolutamente abierto. Y en Mendoza vivían los presos con sus familias, en chalet que hacían ellos mismos, y transformaron un aras militar en desuso en un pueblillo, en un pueblecito. Yo terminé yendo los 25 de mayo porque me invitaban y era bellísimo ver esa fiesta. Y un juez de ejecución de penas que conmutaba penas ese día. Y los presos tomando cada cual una copita de vino para brindar por la patria. Alcohol en la prisión, señores. Pero sabemos que Mendoza sella el mundo vitivinícola del país y ahora del exterior. Y entonces hay que estar a la idiosincrasia de la gente. No fundirla en ese masacote terrible de días calcados que es la prisión. Alguien habló aquí también del sufrimiento a terceras personas inocentes, como los familiares, y claro. Pero lo que no se dijo, en lo que no se reparó y en los que estarían dadas muchas respuestas a nuestros problemas, al problema de quienes tienen personas en las cárceles, es el hecho concreto de que las cárceles están regenteadas por personal paramilitar, hasta hoy. El Servicio Penitenciario Federal se ha irradiado a todo el país, salvo en Mendoza.
¿A quién se le ha ocurrido que el tratamiento, por ejemplo, a los presos puede estar en manos de paramilitares o criptomilitares? Fíjense ustedes que los presos siguen llamando la yuta, los yuga, los kobani, a ese personal, como llamaban en la calle a la policía. Además, el preso en general odia el uniforme y sus razones tiene. Sin embargo, nosotros formamos parte en el mundo de los únicos 4 países que tienen servicio militar para regentear las cárceles. Esos países son Chile, en donde se denomina Gendarmería Nacional, Egipto y el Pakistán. También en Cuba. En realidad, si se habla de readaptación social, tenemos que decir que es medio difícil que quienes están en inmediación con los presos, los que están del otro lado de la reja, los presos del preso, si ustedes quieren, suelen ser de la misma extracción social. ¿Y entonces de qué readaptación podemos hablar? Claro está. Sí, efectivamente, los familiares de los presos, porque así lo impone el sistema, son víctimas. Siendo inocentes, parecen también estar incluidos en la pena. Yo sé perfectamente, por ejemplo, en Devoto, cómo deben vestir, cómo les alquilan ropa en el Bar Libertad de frente. Cómo se hacen esas colas inmensas. Y el que llega más tarde ve menos a su hombre. No sé si eso ha cambiado actualmente, pero hemos bregado para que eso sea. Y fundamentalmente, y una y otra vez, las requisas. Es una penalidad. Y además revela también una cosa militar. Porque no se ha visto en parte alguna donde hay prisiones muradas, prisiones de máxima seguridad, así llamadas por Naciones Unidas o de extrema seguridad. Este sistema, el sistema es requisar, sí, pero al preso, no al visitante. Al preso cuando entra y cuando sale. Y a veces, les voy a decir más, hay establecimientos, también en México, en donde hay como un aparato que el visitante, es decir, el preso, cuando entra a la visita, cuando sale de la visita, toca, y si es verde pasa, y si es rojo lo requisa. O sea, ni siquiera hay uniformidad en ese aspecto. Ahora, el mundo está poblado de prisiones abiertas. Son prisiones chicas en general, con grupos homogéneos de presos y de sus familias. Las familias suelen instalarse, eso sí, cerca, se mudan, pasan a vivir cerca, depende de la cantidad de años que el hombre esté condenado. Y porque tienen un peculio similar al hombre común, al trabajador común. La pena privativa de libertad, como lo dije, es una pena privativa de la libertad deambulatoria o locomotiva, pero no condena además y por añadidura al ocio forzado. A veces hay personas
cuyo delito ha sido absolutamente marginal en una vida honesta y de trabajo, que llegan a la cárcel y ahí sufren una doble condena, la privación de libertad por un lado y el no trabajar por el otro. Y trabajar, cuando se trabaja, ¿por qué no reconocer el honorario del hombre libre? Que por otra parte sirve para la manutención de la mujer y sus hijos. ¿O no se advierte que hay muchísimos casos en que la mujer privada de eso se lanza a trabajar o a caminos que no pensó y los chicos ganan la calle? Y vuelve a regenerarse el círculo delictivo. El tema de los niños y niñas en prisión con sus padres, que acaba de sufrir una, se dice, superación, admitiendo la nueva ley hasta los 4 años de edad. A mi criterio, implica también una doble condena. A la madre y también al niño. Una vez me contaban que un chiquito aprendió a hablar con todo el idioma tumbero, cosa absolutamente natural. Yo voy con mis ideas a pensar que esa situación no debe existir, que los establecimientos de nuevo tipo, no murados, sino de mínima seguridad, podrían alojar, como he visto, a mujeres con sus hijos, viviendo con ellas, pero con jueces de ejecución de la pena que por todos los medios tratan de diferir la pena de prisión a una pena domiciliaria. Vale decir, diferir la pena quiere decir cambiar de pena. Van a vivir a sus casas. Eso sí, en los países en que se realizan estos, digamos, nuevos aspectos de concebir la penalidad, está muy desarrollado el trabajo social, la tarea del trabajador social. Y el trabajador social es alguien que visita a la madre y al niño a ver cómo se encuentran y tiene que rendir nota al juez. Yo, en definitiva, soy partidario de sacar a todas las madres que tienen hijos y darles un sitio acorde, primero al niño, para que crezca bien, y a la madre, y en muchos casos prisión domiciliaria. Todo tiene que ser materia de evaluación. Aquí en nuestras cárceles, por los regímenes que existen, se trabaja mal. Se trabaja con la corrupción muy cerca. Y como no se valora al ser humano que está dentro, sino como una unidad más, ¿no?, para el trabajo de contención, pues entonces, como no existe esa ideología de entender que estamos frente a seres humanos
que han errado en la vida, pero que no deben sufrir padecimientos más allá que aquellos que la ley, que dice ser benigna, brinda. En definitiva, esa es mi respuesta. Le damos las gracias al doctor Neumann. Cerramos entonces el panel. ¿Qué implica el proyecto de la libertad? El esclavo lo ha tenido. El excluido social no tiene trabajo, y si lo tiene es un trabajo desregulado, penoso muchas veces. El excluido social no sabe si al día siguiente va a comer y qué, o no sabe cómo llevar medicamentos a su casa si su hijo se enferma. A la actualidad, el esclavo siempre ha tenido un dueño o un empleador que se ocupe de él, porque obviamente él forma un eslabón de la cadena productiva que interesa a ese patrón. Ha tenido trabajo. Y en múltiples oportunidades, según cuenta la historia, la singular circunstancia interior, y está absolutamente desprotegido. Si esto es democracia, yo me atrevo a decir que el excluido social es el desaparecido de la democracia. Quiero también señalar algo que para mí ya es una especie de necesidad que siento desde muy profundo y que tarde o temprano iba a señalar. En nuestro país se viven serias circunstancias, desgraciadas circunstancias, con respecto a delitos, como dije, callejeros y urbanos, que afectan a la clase media. No nos hemos puesto todavía a pensar de que hay hechos que aparentemente no son delictivos, pero que son más tenebrosos que ese tipo de delitos incluso. Por cierto, si nosotros tenemos que hablar cualificando el sistema en que nos toca vivir, debemos obviamente señalar que el excluido social está por debajo en la historia de la humanidad, por debajo del esclavo. Fíjense ustedes, desde la Acrópolis griega